Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes. La verdad es que estoy muy contento. Hoy vengo encantado. Primero por estar aquí en Burgos, que aunque yo soy de Madrid, por mi apellido, entenderán ustedes que mi familia proviene de aquí, del pueblo de Espinosa de los Monteros. Y esto es un poco como volver a casa. Para que se lo crean, que sepan que mi hija, la cuarta, se llama Catea. Un nombre más burgalés que ese yo creo que no hay. Y estoy también muy contento porque ya sé de qué les voy a hablar. Ayer, anoche, estaba yo pensando, ¿qué les cuento? Porque es que hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas cosas de las que podemos hablar, tantas cosas por mejorar, que no sabía muy bien por dónde empezar y de qué temas tratar. Y mientras lo estaba pensando, se me iban ocurriendo ideas y cada vez más ideas. Ya, yo es que soy político hace solo 15 días, pero ya estoy cogiendo el gusto de esto del micrófono y ya no lo voy a soltar, o sea, ya lo voy animando, ¿no? Y mientras iba pensando en las ideas, había encendido la tele ahí en el hotel, que estaba poniendo una peli un poco antigua, que sean un poco mayores quizá la recuerdo, una peli que se llama Atraco a las 3, ¿suena? ¿Has visto alguna vez Atraco a las 3? Una película muy divertida, a mí el cine español antiguo me hace mucha gracia. En Atraco a las 3, esa película, para los que no la hayan visto, un grupo de empleados, una sucursal bancaria, un grupo de gente bastante honrada, pero que lo pasan muy mal porque están sin un duro, llevan una vida un poco miserable, deciden organizar un atraco a su propia entidad bancaria. Y la película es muy divertida, pero hay una escena que para mí ya es la atraca final, ¿no? Que es cuando por fin entran, después de mucha planificación y muchos errores, ya digo que es una comedia, y por fin entran a su sucursal. Si se acuerdan de cómo van vestidos, se ponen una media encima de la cabeza, se visten un poco de gángster como el Chicago de los años 20, van con un traje, con una gabardina, un sombrero, y entran ahí a su sucursal con la media puesta, con una pistola y dicen: ¡esto es un atraco! Y los que están dentro del miedo, ya me imagino, por cómo vienen vestidos. Pero en el fondo era gente honrada, porque cuando entran a su sucursal lo avisan: oiga, que esto es un atraco, para que usted no se confunda, ¿no? Manos arriba, este es el atraco. Bueno, los clientes saben perfectamente lo que hay, especialmente porque se lo anuncian, pero es que hay otros que te atracan aunque no te lo anuncian. Hay otros que te atracan casi sin que te des cuenta. Nos van atracando y nos llevan atracando desde hace muchos años, pero aquí viene la parte más increíble, y es que nos dejamos atracar. Nosotros mismos nos hemos venido dejando atracar desde hace muchos años. ¿Cómo? Pues volviendo a contarles. Y así desde hace muchos años. Es que durante años hemos permitido que los mismos políticos, los mismos, ocupen absolutamente todos los espacios de la vida pública y lo que antes era la vida privada. Lógicamente se les deja el espacio del poder legislativo, para eso son diputados y senadores, y luego se les deja el ejecutivo para que gobierne. Pero es que luego se toma también el judicial. Se empiezan repartiendo los puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Luego se ponen a nombrar jueces a dedo con aquel cuarto turno. ¿Saben lo que es eso, no? Cualquier abogado un poquito experimentado que sea de la cuerda, ¡pam!, juez. Luego, esto del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, para enmendar la plana suprema. Claro, ellos van colocando ahí los suyos, por si acaso algún día, de casualidad, llegan alguna vez a ser juzgados, al Constitucional. Se van cogiendo también el poder mediático. No sé si se han dado cuenta que en los últimos 2 meses en España, no hablo de Rusia o de China, en España, los directores del periódico El País, El Mundo y La Vanguardia han cambiado. Justo a tiempo para las elecciones. Qué divertido, ¿no? Y justo cuando salía Vox, hay un cambio de director del periódico que parecía que nos iba a apoyar y de repente Vox desaparece. Es una cosa fantástica, ¿eh? O sea que van ganando cada vez más poder también el mediático. Pero es que también los agentes sociales, aquello que se ha llamado los agentes sociales, los sindicatos y la COE o las patronales, que teóricamente representaban los intereses de la gente a la que representaban, de los trabajadores y de los empresarios. Pero como ya pasan a depender del presupuesto general del Estado y se apuntan a esto de la formación, que es un chollete, pues ya son parte del propio sistema. Ya son, ellos mismos son los mismos, la misma casta. Por supuesto el poder económico. Porque claro, cuando más del 50%, o aproximadamente el 50% de toda la economía es el PIB, ¿no? Es la economía pública, por lo tanto, resulta que las licitaciones, las contratas, las licencias, las concesiones, para casi cualquier cosa que uno quiera hacer, hace falta una concesión o una licencia. Yo no conozco casi ninguna empresa de tamaño medio o grande que no dependa en algo del Estado. Por lo tanto, elimina por completo cualquier atisbo de independencia de cualquier empresa mediana
y no digamos el poder financiero. Aquí se dice, no, la crisis bancaria y el rescate bancario. Oiga, ¿qué banco hemos rescatado? Pues yo banco de los de accionistas privados, no he visto que hayamos rescatado ninguno. He visto muchas cajas que hemos rescatado, muchas. ¿Las cajas quién las ha mandado? ¿Quién estaba ahí al frente de las cajas? Los políticos, ellos mismos. El 70% de las cajas que hemos intervenido, que ha intervenido el gobierno, estaba controlada por consejeros y presidentes del propio Partido Popular. Y durante todos estos años, durante muchos años, nos hemos ido dejando atracar en muchas otras cosas. Nos hemos reído del patriotismo durante muchos años, como si fuera una cosa prácticamente fascista. Y ahora nos preocupa el nacionalismo, ese nacionalismo que se lleva fraguando desde hace décadas, porque ellos no tienen ningún pudor en alimentar sus ideas. Y además con nuestro dinero, y con nuestros instrumentos, con los instrumentos del Estado, que nos pertenecen a todos, no solo a aquellos que tienen sentimientos nacionalistas. ¿Qué instrumentos son esos? Pues ya sabéis, la educación, ¿no? Decía antes José Antonio, de las primeras cosas que hay que recuperar, porque 35 años machacando a un niño, que España no roba, pues al final, ¿qué dice el niño? Que España no roba. La educación, por supuesto, pero también los medios de comunicación públicos, las televisiones, las radios autonómicas, son un instrumento en poder de los propios políticos, en este caso de los nacionalistas. Las leyes, la inmersión lingüística, la inmersión cultural, lo de obligarte a rotular solo en su idioma. Una vez, hace poco nos dijo un revisor de la Renfe, dice, ustedes no saben en Barcelona, no saben lo que es vivir aquí. Pero yo soy de Lyon. Vivir aquí, no digo ya en Barcelona, que bueno, es una ciudad, pero un pueblo, Sarins, el mundo, donde sea. Es que todo lo que nos rodea es como si fuera otro país, no hay ninguna señal de que estamos en España. Es que España parece que nos ha abandonado. Y es verdad, les hemos abandonado. Y eso tenemos que recuperar. Pero llevamos muchos años aguantando, llevamos muchos años, demasiados, yéndonos del concepto de la unidad de España. Y ahora nos encontramos con 17 mini-estados. Cada uno con su tele, con su radio, ojalá fuera solo una, autonomías que tienen hasta 6 teles. Cada uno con su parlamento, con sus ejecutivos, con sus presidentes, sus consejeros, sus directores generales, sus empresas públicas, entes autonómicos, con sus sistemas de subvenciones a los partidarios, claro, siempre a los propios. Y encima luego se pelean entre sí, estos 17 mini-estados. No solo España nos roba en Cataluña, es que ya dentro de los propios mini-estados, yo he oído el otro día en Almería que Sevilla nos roba. Porque la realidad almeriense no es la misma que la andaluza. ¿Comprendes la tontería? Cuando lo metes en la cabeza de la gente que tú eres absolutamente singular, diferente a todos los demás, que no tienes ningún nexo de unión con el resto de tus compatriotas, y que tú eres el único que entiende las cosas, cuando llegas a los sitios, pero incluso nos pasa a nosotros en Vox, es decir, es que no entendéis el problema que hay en Almería. Es muy diferente, no somos andaluces, nos sentimos distintos. Y Sevilla roba. No digamos ya las disputas entre distintas comunidades autónomas. El agua, por ejemplo, pasaba el otro día en Murcia. Es que aquí hace falta agua, en la otra comunidad no, pero como la otra comunidad rige un partido diferente, pues no hay manera de llegar a un acuerdo para un trasvase, por ejemplo. Llevamos años, demasiados años, prestando importancia a la educación. Lo decía también José Antonio, que ha dado con todos los palos con los que yo quería hablaros hoy. Nos hemos tragado que el esfuerzo y el mérito son culturas casi, son propias de culturas totalitarias, como si eso fuera algo casi fascista. O que el respeto a los profesores, a los padres, a los adultos en general es también propio, pues casi de la época franquista. Y ahora nos sorprendemos de la tasa de fracaso escolar, o de abandono escolar, o del desconocimiento enciclopédico de las nuevas generaciones que tienen de nociones básicas de geografía, de historia, de literatura o de lengua. Me hace mucha gracia cuando dicen, esta es la generación mejor preparada de nuestra historia. ¿Mejor preparada para qué? Es que no saben nada. No es culpa de ellos. Es que no les han inculcado en ningún momento de su corta vida la noción de que si no se esfuerzan, fracasan. Si no estudian... El que no estudia, ¿qué le pasa? Nada. No suspenden, no repiten, no hay consecuencias. Y por supuesto, esta idea que decíamos de respeto a la autoridad se ha perdido por completo. No
no hace falta que os recuerde en esta ciudad el respeto o la falta de respeto que se tiene a la policía, por ejemplo. Como hay manifestaciones que hemos visto aquí, por supuesto en Madrid, a la policía se le agrede. Es que me parece insólito. Yo voy por la calle, veo un policía y me entra ya una sensación de respeto que en la vida se me ocurre agredir. Bueno, pues estos les agreden y no pasa nada. El otro día yo vivo cerca del Bernabéu y veía unos tíos, 2 metros, uniformados, parecían Robocop. Cosas, unas sombreras, unas porras, los cascos y tal. Y yo, ¿pero qué pasa? No, es que hay aficionados que a veces nos pegan. Y yo, ¿cómo que os pegan? ¿Cómo os pegan? Sí, porque además uno te pega y el otro lo graba. Entonces, si contestas, sube a internet la parte de la que tú le pegas, pero no la parte de la que te ha pegado. Entonces, esto es para defendernos, ¿qué podemos atacar? Esto en el fondo. ¿Qué tipo de país hemos construido? Llevamos muchos años, demasiados, en los que se ha venido atacando, cuando menos ignorando, el valor y la importancia de la familia. De nuevo, José Antonio lo recordaba. Y ahora nos encontramos con una sociedad cada vez más desnortada, más solitaria, en vez de más solidaria, y con una pirámide poblacional invertida. No nacen niños y perdemos población, primera vez en España, desde la guerra civil. Ha habido muchos años, sobre todo desde finales de los 90, en los que hemos cubierto esa falta de población, la hemos enmascarado, esa falta de nacimientos, con inmigrantes que han venido aquí y han ido ocupando los sitios que no han ocupado los niños que no nacieron en los últimos 20 o 30 o 40 años. Pero ahora que ya no hay inmigración, nos encontramos ante el espejo de una sociedad en la que cada vez hay menos niños y cada vez más personas mayores. Ya esto no tiene que ver con la política, ni con ser de izquierda ni de derecha, esto es de sentido común. ¿Qué sociedad se puede permitir una pirámide poblacional en la que cada vez hay más niños? En Japón ya se venden más pañales de adultos que de niños. Fijaos qué dato. Ya no es una cuestión de quién va a pagar las pensiones, que es preocupante. Es una cuestión de qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad en la que se ataca a la familia de manera constante, una sociedad en la que tener niños parece que de nuevo es casi de franquistas. Yo tengo 4, me miran por la calle. Buscan a ver si llevo un crucifijo o algo. Me dicen, eres loco. ¿Por qué tengo 4 niños? Durante mucho tiempo, demasiado, hemos dejado de vigilar a los políticos y cómo gastan nuestro dinero. Iba a decir su dinero, no, el nuestro. Ya no vigilamos, ahora empezamos, pero hemos estado muchos años sin vigilar cómo gasta el dinero el Estado. No les hemos puesto pegas a aquellos que han hecho infinitas obras innecesarias. No nos hemos quejado, al menos en el momento, a aquellos que han inaugurado aeropuertos peatonales, líneas de AVE que llevan a estaciones donde suben o bajan una docena de personas al día, o ya, el colmo, lo he visto esta semana, una línea de AVE que acaba con un muro, ¿eso lo habéis visto? Pero un túnel tapado. Eso ya es de traca total. Pero lo hemos permitido así durante muchos años. Y ahora nos sorprende encontrarnos con unos políticos que tienen una enfermedad que está diagnosticada, que es la adicción, pero la adicción al gasto. Claro, a gasto con vuestro dinero, no con el suyo. Con el suyo gastan muy poquito, pero con el nuestro gastan mucho. Llevan décadas desarrollando esta enfermedad, esta patología, y no la hemos corregido. Y ahora es muy difícil. Ahora seguimos hoy, este año, seguimos gastando más que el año pasado, y el pasado más que el anterior. Estos políticos nos han enterado de la crisis después del ajuste que han hecho a los pensionistas, después del ajuste que se han hecho las familias. No conozco ninguna que nos haya ajustado el cinturón. Después del ajuste que han hecho las empresas. No conozco ninguna que no haya reducido su plantilla o su masa salarial en total. Después del ajuste que han hecho a los funcionarios. Después del ajuste que ha hecho toda la sociedad civil en su conjunto. El gobierno gasta cada año más. Ellos no se han ajustado nada. Al revés, siguen gastando más. Y encima nos siguen subiendo los impuestos a los que les soportamos. Y cada año dicen, no, este año el déficit ha sido menor. O sea, el año pasado gastamos un 7% más de lo que ingresamos. Este año son un 6%, qué bien. Oiga, ¿qué hace usted gastando más de lo que ingresa todavía este año? Que llevamos ya 7 años de crisis. Ya ha dado tiempo usted a cometer una reforma profunda del Estado, para no seguir gastando más de lo que ingresa, como no hace ninguna familia en España. En definitiva, amigos, hemos
nos hemos dejado ganar en el terreno de los valores, como muy bien decía José Antonio. Todavía hoy, el PP-PSOE nos sigue queriendo convencer de que ellos, que son los causantes de esta situación, ellos, los pirómanos del bosque, nos van a apagar el fuego. Los enfermos somos nosotros si les volvemos a votar. Porque eso ya sería una enfermedad parecida al adicto a las personas que le maltratan, que también está diagnosticada, también existe. Pero hay gente que les va a volver a votar. Ellos lo llaman el voto útil. No sé si será más bien el voto dúctil, para adaptarse a lo que ellos quieren. O mejor el voto útil para los de siempre. El voto útil para los políticos. No veo yo cómo puede ser útil para nosotros volver a votar a los que nos han traído de uno u otro bando a esta situación. Y yo es que ya me he cansado del atraco a las tres, o a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Vosotros? Yo creo que somos muchos, ¿no? Yo creo que somos muchos los que ya estamos cansados y no nos vamos a conformar, no vamos a volver a votar a los atracadores. Podemos volver a creer que la política es un instrumento al servicio de los ciudadanos, como debe ser, y no que los ciudadanos seamos un instrumento al servicio de los políticos. Podemos, lo hacemos, volvemos a creer, o nos entregamos derrotados, que son las dos opciones. O luchamos un poco para salvar la situación que tenemos nosotros, o nos entregamos a los políticos de siempre. Os lo pregunto, ¿qué hacemos? O sea, yo también creo que tenemos que luchar. Yo os propongo que luchemos y que empecemos otra vez a creer, que volvamos a creer. Déjame que os inspire un poco con una cita de Mahatma Gandhi que a mí me gusta mucho. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Por lo tanto, si empezamos a pensar en cambiar las cosas, ya estamos, por lo menos en el primer paso del mejor camino. Yo os propongo hoy volver a creer, empezar a tener esos pensamientos que dice Gandhi, cuidar los pensamientos hacia algo positivo y constructivo. Y volver a creer en España, sin complejos, defendiendo la unidad de nuestra nación, rindiendo honores a nuestra bandera, levantándonos al paso de nuestras fuerzas armadas. Hoy hemos presenciado aquí en Burgos un acto precioso, la llegada de la bandera. No sé si alguno habéis estado, esto en Madrid no es frecuente, creo que no es en muchos sitios de España. Aprovechad que lo tenéis, no sé cuánto durará, me imagino que cuando estos se enteren de lo que hay, lo acabarán eliminando. Hay que empezar a tener otra vez respeto por nosotros mismos y por España. ¿Os imagináis a un francés, por muy socialista que sea, diciendo que Francia es un concepto discutido o discutible? ¿Los franceses en qué creen? Francia. ¿Los chinos en qué creen? ¿Los españoles en qué creen? Pues deberíamos creer en España, pero todavía no lo hemos conseguido. Tenemos que volver a creer en España. Es nuestro primer caso, creer en España. Pero también tenemos que volver a creer en la democracia. En la democracia y en el Estado de Derecho. En que la ley se cumpla siempre. Cuando afecta a los políticos como cuando afecta a los ciudadanos. Decía antes que estoy muy contento de estar hoy en Burgos, aunque os diré que el último recuerdo que tengo es regular. Porque la última vez que vine, dejé el coche en un sitio, se me pasó la hora, me cascaron la multa. Pero bueno. Pero te pasa en Madrid también. ¿Qué pasa en Madrid? Te digo, como estoy en Burgos, no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Te llegan las multas de otra ciudad. Ya bueno, esto no se cobra. Sí te la cobran. Y si no pagas, ¿qué hacen? ¿Te embargan? ¿Os imagináis algo tan eficiente como eso? Pensad un momento, o sea, que un controlador del aparcamiento de Burgos anota mi matrícula, tiene la capacidad de localizarme en Madrid, me llega la multa, si no la pago, se pone en contacto con la Hacienda que me embarga del banco la cuenta y me saca la pasta. No digamos que no es un Estado eficiente. Esto, vamos, para eso sí. Así que cuando queremos, somos muy eficientes. El gobierno, el Estado, puede ser muy eficiente. No conozco una hacienda pública en el mundo y he trabajado y viajado por muchos sitios muy modernos, muy avanzados, Estados Unidos, toda Europa. No hay una hacienda pública en el mundo comparable a la hacienda pública española. Me parece muy bien.
pero ojalá todos los demás servicios públicos también fueran tan eficientes como la Hacienda. Y ojalá los políticos también estuvieran sometidos al imperio de la ley como estamos nosotros. Pero lo que vemos es que no es así. Hay sentencias del Tribunal Supremo que hay políticos que no cumplen y no pasa nada. Hay políticos que están absolutamente hasta las trancas de corrupción y no pasa nada. Les piden, hay una vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones que le pide una fianza de 30 millones de euros. Y anda por la calle tan tranquila, y no piensa ni dimitir, y está preocupada, porque no va con ellos. Pues tenemos que volver a creer en un Estado de Derecho, con una justicia independiente, que por supuesto actúe de contrapoder al mundo de los políticos. Podemos hacerlo. El Estado de Derecho tiene mecanismos, y además tiene mecanismos para hacer frente no solo a los políticos corruptos, que también, pero también a los nacionalistas, excluyentes e ilegales, y a los terroristas, y a todo tipo de criminales. El Estado de Derecho tiene los instrumentos. No hace falta inventarse nada nuevo. Simplemente hace falta que se aplique la ley. Nada más. Tenemos que volver a creer también en la economía española. La economía española, antes me han nombrado economista insigne y experto, no me atrevo a decir tanto, pero la vengo observando hace unos años, y os diré que la economía española es muy dinámica. El empresario español, el emprendedor, el autónomo, incluso el trabajador, los españoles somos tíos muy hechos para adelante. Y hemos salido de situaciones mucho peores que esta. ¿Habéis visto ese programa Españoles por el Mundo? En los sitios más remotos hay un tío que ha montado un chiringuito en una playa porque ha conocido a una chica, pero luego eso le ha ido bien, luego monta otro y de repente tiene una cadena de restaurantes y dice, pero ¿tú cómo has hecho esto si no hablas el idioma? Pues trabajando, claro. Como ahí no le quitan la mitad de lo que gana para pagar impuestos, pues el tío cada vez trabaja más. La economía española puede ser muy dinámica, pero no si la estrangulamos a impuestos, a trabas burocráticas, a pegas, a licencias, a concesiones, a dudas. No. Tenemos que tener un espacio en que los empresarios, los autónomos, los emprendedores, los tenderos, los comerciantes puedan actuar con naturalidad, con tranquilidad, con seguridad jurídica. Y donde haya un entorno fiscal, que hay que existir, no podemos evitar los impuestos, pero un entorno fiscal que sea razonable. Mirad, cuando no queremos que la gente fume, grabamos el tabaco. Cuando no queremos que la gente beba, grabamos el alcohol. Cuando no queremos que la gente conduzca rápido, multamos y grabamos a los conductores que se exceden. Cuando no queremos que la gente en general conduzca o use el coche por el centro de la ciudad, grabamos la gasolina y el acceso al centro de las ciudades. Y cuando no queremos que la gente trabaje, grabamos el trabajo. Afortunadamente nada de lo que hoy tenemos es irreversible. Hemos perdido años muy valiosos. Para mí, desde el 11 de marzo de 2004 hasta hoy ha pasado una década perdida, pero todo es recuperable y todo es perfectamente reversible si nos ponemos a ello, pero lo hacemos ya, porque el tiempo va pasando y cada día la cosa está un poco peor. Ahora venimos a hablaros un poco de Europa y creo que podemos volver a creer en Europa. ¿Y qué es lo que nos preocupa en Europa? Pues lo mismo que en España. Es que no es muy distinto. Nos preocupa el desarrollo de Europa. Nos preocupa agregar fuerzas con otros países, otras naciones de nuestro entorno europeo. Porque España, ni Italia, ni Portugal pueden competir con China, con Rusia, con Estados Unidos en un mercado global. Son demasiado grandes. Pero Europa en su conjunto sí. Si estamos unidos, si tenemos un mercado único, realmente eficiente, en el que todos aportemos aquello en lo que estamos especializados, Europa puede ser una potencia a nivel global que compita con los gigantes con los que estamos compitiendo todos los días. Pero para eso hace falta que desarrollemos el concepto de agregar en lugar del concepto de desagregar. Acordaos que Europa nace en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, como un intento de frenar aquello que causó la Segunda Guerra Mundial y también la Primera, que no es otra cosa que el nacionalismo excluyente. Es que esto es la historia que se repite. Y hoy en España, ¿qué es lo que tenemos? El nacionalismo excluyente es lo mismo. Por eso cuando hablamos de más Europa y de integrarnos más, en el fondo lo que estamos diciendo es frenar a los nacionalismos. No solo en España, pues hay también, estamos viendo estos días, muy cercanos a las fronteras europeas, en Francia, y en tantos otros países. El nacionalismo excluyente es el antídoto para el crecimiento y para la cohesión. Tenemos que poner vamos a proponer para Europa
política exterior única y firme, porque una potencia que no es capaz de presentar una sola idea o defender nada con vigor en el conjunto del escenario internacional es una potencia a la que se le falta respeto. Los rusos saben perfectamente que con que el ministro de Exteriores o el primer ministro diga A, se hace A. Los chinos, ni os cuento, porque aquí guiño un poco el ojo, toda China se pone firme. Estados Unidos tiene una sola Secretaría de Estado. En Europa nos falta un vehículo de política exterior que todos seamos capaces de consolidar. Y no que haya 28 Estados miembros en los que con que uno le ponga un veto nos quedemos sin acción exterior. Eso nos debilita ante los demás países de más poder. Por eso vamos a proponer una política exterior común en la que no haga falta la absoluta coincidencia de los 28 países, porque eso es imposible. Y si queremos ser algo del mundo, tenemos que presentar una cara. Segundo que nos preocupa de Europa, que digo que es lo mismo que nos preocupa en España, la regeneración democrática. Queremos partidos que se presenten, cuyos candidatos hayan elegido por primarias. Sabéis que en Vox, que somos casi 4.000 afiliados, hemos permitido que cualquiera que quisiera se pudiera presentar a las primarias para las elecciones europeas. Se han presentado 82. 82. Fijaos si había ganas de presentarse. Han salido los que han salido, yo tengo la suerte de salir como número 2. Y por cierto, han votado los 4.000. No hay compromisarios, ni jefe de filas que te dice lo que tienes que votar. Cada uno vota de manera individual y secreta. El que puede presencial y el que no, por internet. Partidos, como digo, democráticos internamente, o primarias. Queremos que haya candidatos que hablen su idioma y al menos uno más, comunitario. Es que son 28 Estados miembros, cada uno con su lengua. Y si lo que mandamos para allá son tíos que no hablan ni inglés, ni francés, ni ninguna otra lengua comunitaria, no digo ya en España, digo en los 28 Estados miembros. Y el gasto en traducción, el tiempo que se pierde, es irrecuperable. Proponemos que cada candidato de todas las listas de todos los países hable al menos un idioma más, aparte del suyo, uno de los idiomas comunitarios. Me da igual el que sea, pero al menos uno. Con esa regla, de los que se presentaron hoy en España, me parece que quedarían 4 o 5 candidatos de todos los partidos. No quedarían más. Proponemos que los ciudadanos, en un ejercicio también de transparencia, puedan elegir a su presidente democráticamente. Y no que lo elija el Parlamento Europeo, que a su vez, esto me recuerda un poco a lo del franquismo, ¿no? Aquello de la democracia orgánica. Tú eliges a uno, que elige a uno, que al final elige a uno. No. Yo quiero elegir mi presidente. Yo quiero saber quién ha puesto ahí al presidente de la Unión Europea y que sea una figura reconocible. De nuevo, en el ámbito internacional, que se sepa que cuando el presidente de Estados Unidos se reúne con el presidente de Europa, el presidente de Europa tiene la misma importancia y tiene el mismo cariz democrático que el presidente de Estados Unidos. Y si hemos tenido un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos ha enmendado la plana en materia penal, pues yo voy a pedir un Tribunal Europeo de lucha contra la corrupción para enmendar la plana a los políticos de aquí. Porque aquí sí que somos incapaces de perseguir la corrupción de nuestro propio país. Así que esperamos que un tribunal un poco más alejado, un poco más justo, un poco más despolitizado, sea capaz de perseguir. Tercera cosa que nos importa de Europa, la reducción del gasto, que hemos dicho. El gasto público es desmesurado y el gasto público al final lo asumimos todos. Cuando uno ve una gran obra faraónica y se pregunta quién lo paga, la respuesta es siempre la misma. Lo pagas tú, de eso no cabe duda. Vamos a proponer que se reduzca el número de parlamentarios europeos. Hoy hay 750 más uno, presidente. ¿Os imagináis una reunión de 750 personas? Pues si yo con 4 amigos en el gato al agua ya no hay manera de que nos entendamos, le contestamos 5. 750. No tiene ningún sentido. Voy a proponer que todos los Estados miembros rebajen y dividan por 2 el número de parlamentarios que van para allá. Y eso, que yo soy el número 2 en una lista donde nos dan las encuestas 2 diputados, por lo cual yo me quedaría fuera. Pero bueno, creo que merece la pena. Vamos a proponer que haya una sola sede. No sé si sabéis que hay un parlamento en Bruselas y otro en Estrasburgo y los europarlamentarios viajan de un lado a otro y duplican gastos. No tiene ningún sentido. Tengamos una sola sede. Por supuesto, sabéis que en España pedimos la eliminación de las autonomías. Nos parece que en el contexto de Europa los propios estados ya son las autonomías. También es una manera de ahorrar. Y proponemos por último la reducción del número de comisarios, que es como decía la reducción del número de ministros. Y por supuesto pedimos y propugnaremos mejoras para los ciudadanos. No solo hablaremos de cosas que se quedan en el aire, sino que queremos propugnar la creación de empleo en un entorno competitivo, libre, con menos trabas. Garantizar las pensiones, creo que eso es muy importante, pero reformando el sistema, porque tal y como está hoy, habrá gente que os mienta, pero nosotros hemos venido aquí a decir la verdad. Tal y como está hoy, las pensiones
de los que sois mayores están garantizadas, pero los que somos un poco más jóvenes, lo que está garantizado es que no tendremos pensión. Garantizado. Promover el desarrollo regional por especializaciones. Cada zona de Europa, cada zona de España tiene algo que hacer bien. Busquemos una manera de que esas zonas, especialmente las alejadas de las grandes urbes, tengan también su manera de contribuir a la economía europea. Y crezcan, y se desarrollen, y generen empleo. Y no desaparezcan los jóvenes de las ciudades secundarias o las ciudades más pequeñas. Y por último, un potente impulso a la educación de los niños y a la formación de los jóvenes y de los trabajadores. En el fondo, y ya voy acabando, porque sé que queréis escuchar a Santiago. En el fondo lo que os proponemos en Vox es volver a creer, pero esta vez no en los políticos, sino volver a creer en nosotros mismos, en nuestro futuro como españoles, en nuestra capacidad de salir adelante como europeos, y que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino y no 4 políticos, porque España será lo que los españoles queramos que sea. Cuando digo queramos, me refiero que será aquello por lo que nosotros luchemos. Si nos dejamos, como siempre, ganar la partida con los atracadores, España será un país con poco futuro, y lo será dentro de una Europa también con poco futuro. Pero si todas las personas que tenemos predisposición, yo creo que somos todos, por trabajar un poco por el bien común y por dar un poco de nosotros mismos en favor del conjunto, si lo hacemos, si nos esforzamos, en nuestro caso si nos esforzamos por España, y también por Europa, pero por España, si lo hacemos, yo no tengo ninguna duda de que saldremos a ver. Estos años los políticos nos han estado letargando, intentando que nos olvidemos de participar en el sistema, para dejárselo todo a ellos. Pero si empezamos a movilizarnos, España puede cambiar. Así que yo os propongo hoy que nos despojemos del conformismo en el que hemos estado sumidos los últimos años, que nos olvidemos del mal menor, que seamos ambiciosos de nuevo, que tengamos altas miras y altas expectativas de nosotros mismos como españoles y que volvamos a creer en nosotros, como individuos, como familias, como burgaleses, como españoles y como europeos. Si nos entregamos con pasión a esta labor, nadie nos podrá arrebatar el resultado, porque lo que hacemos solo por nosotros mismos muere con nosotros, pero lo que hacemos por los demás, por España, permanece siempre. Muchas gracias.